El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nos encontramos aquí en un nuevo día con nuestra vida, con ese regalo inmerecido de parte de Dios nuestro Señor. Y por tanto, al escuchar las palabras de Dios, hoy quiero titular la siguiente reflexión de la siguiente manera. Dios bendice al que obedece. Inmediatamente cuando hablamos de la obediencia, nos traslada a la primera lectura donde escuchamos esa frase tan potente, donde dice Pedro y los apóstoles al Sanedrín, que los habían apresado, que los iban a juzgar por ellos estar proclamando el nombre de Dios, y les dicen, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú puedes prohibirme todo lo que tú quieras, pero yo voy a obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por tanto, me lleva mucho a pensar en estos ejemplos que hemos recibido de los santos. Hay un santo que yo creo que todos nosotros conocemos, hay muchísimos de ustedes que le tienen especial devoción, y es el Padre Pío de Pietrelcina, un santo italiano, un santo que ha inspirado mucho, que sigue inspirando, que es todavía fuente de conversión para muchas personas. En el pueblo donde él hizo toda su obra, San Giovanni Rotondo, que está al sur de Italia, todavía es un centro de peregrinación grandísimo. Yo tuve la gracia de ir y conocer ese lugar, ir en algunas ocasiones, y ahí nos encontramos primero con el crucifijo que le dio ese gran mensaje de conversión. También la celda donde él estuvo viviendo, donde murió, y luego está ese confesionario donde él logró tantas conversiones, porque tenía ese don de leer las almas, de leer los pecados. En fin, para no hacer muy larga la historia, el Padre Pío es un santo que inspira una grandeza, es un santo que cuando se escucha hablar de él, tú dices, wow, Padre Pío, qué gran ejemplo, cuántas cosas hizo en su vida, construyó un hospital para los enfermos que sigue funcionando hasta el día de hoy. Era increíble en las confesiones, hablaba los pecados que el penitente no había confesado todavía, en fin, tantas cosas que hizo con su vida. Pero para que él llegara ahí tuvo que sufrir muchísimo. Hubo un momento de su vida que él recibió un regalo del cielo, el regalo de los estigmas. Todos ustedes saben lo que es los estigmas, ¿verdad? Algunos santos recibieron ese regalo inmerecido de Dios nuestro Señor de experimentar en carne propia las llagas de Jesucristo crucificado. Por tanto, las llagas en las manos, a veces también la llaga en el costado, en fin. Él experimentó eso, pero tristemente cuando hay una persona que hace bien las cosas, también despierta envidias, despierta calumnias, y comenzaron a hablar muchas personas mal de él. Y todo eso llegó a oídos de Roma, a oídos de la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia fue a investigarlo, que todo lo que él estuviera haciendo o todo lo que estuviera sufriendo fuera realmente algo real. En el momento de que comienza a investigarlo, le prohíben celebrar los santos sacramentos, celebrar la misa, le prohíben confesar, porque comienza a investigar lo de Roma. Fue un castigo, pero lo que es impactante de la vida del Padre Pío es que el Padre Pío en ningún momento se quejó. Él tenía toda la razón para decir, oye, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me quita? ¿Por qué me atan de manos? ¿Por qué yo no puedo ser sacerdote y ofrecer estos sacrificios, estos sacramentos a los demás? Pero en ningún momento se quejó. Estuvo calladito. Y cuando le preguntaban por qué no se quejaba, por qué no levantaba la voz, por qué no se volvía rebelde y decía, ¿por qué me están haciendo esto con injusticia? Pues él, con mucha sabiduría, dijo, donde no hay obediencia, y grábense esa frase, donde no hay obediencia, no hay virtud.
Es una frase que tenemos que aplicar mucho en nuestras vidas. Porque la liturgia de hoy nos habla de esa obediencia. Volvemos a esa primera lectura. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando algo viene de Dios y nos es mostrado en la vida, tenemos que obedecerlo. Y la obediencia es difícil, es muy difícil. La obediencia nos cuesta, por ejemplo, a nosotros que somos sacerdotes, que en mi caso tengo voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Y la gente siempre me dice, ay, ese voto de castidad, ¿verdad que es difícil? Sí, claro que es difícil. Pero es mucho más difícil el voto de la obediencia. ¿Por qué el voto de la obediencia es más difícil? Porque tienes que renunciar a tu juicio y voluntad. ¿Cuántas veces tú piensas que las cosas tienen que ser hechas a tu manera? ¿Cuántas veces tú quieres hacer algo y de repente viene esa voluntad de Dios que te dice, así no son las cosas? Y a veces sientes que te están rasgando la carne. ¡Ah! Pero es que yo quiero hacerlo así. Es como los niños pequeños cuando hacen sus pataletas, que quieren un regalo, quieren un juguete, quieren un dulce, y tú como papá o como mamá dices, ahora no, no conviene, ya comiste mucho, ya tienes muchos juguetes, en fin. Y el niño no entiende, y como le están cortando su juicio y voluntad, y todavía no ha madurado, siente que le están rasgando la carne, ¡ay! Comienza su pataleta, ¡ah! Pero yo quiero. ¿Cuántas veces nosotros que ya somos grandes nos sentimos así? Porque sentimos pisoteado nuestro juicio y voluntad. Pero esa obediencia tiene un camino, tiene un proceso y tiene una sabiduría. Y la Biblia nos lo muestra. Vamos a ver un par de ejemplos de la Biblia. La Biblia que nos habla de la obediencia y desobediencia y sus consecuencias. Por ejemplo, la desobediencia. Vámonos al ejemplo que todo mundo conoce. El ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Porque comenzaron a dialogar con la tentación. Ellos ya habían recibido el paraíso, tuvieron el honor de nombrar todos los animales, estaban acompañándose el uno a los otros, habían recibido todos los árboles para comer, pero había un solo árbol que había sido prohibido. Y comenzaron a dialogar con la tentación hasta que fueron a ese árbol y comieron, porque nosotros somos bien curiosos y todo lo que está prohibido lo queremos experimentar. ¿Y qué pasó? Ya conocemos la consecuencia de esa primera desobediencia, el pecado original, la expulsión del paraíso, el sufrimiento con el que tenemos que caminar por esta tierra. En fin, ¿cuántas veces lo que es como atrayente, esa manzana, es atrayente, como que nos habla más fuerte que la obediencia que tenemos que tener a Dios nuestro Señor? Segundo ejemplo, muy sencillo, el pueblo de Israel y Moisés. El pueblo de Israel que fue visto con ojos de misericordia por Dios nuestro Señor, vio que estaba sufriendo, que estaba en Egipto, voy a tomar a mi pueblo y les voy a dar una tierra prometida. Pero ¿quién dijo que ese camino iba a ser fácil? Claro que era un camino de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, de pasar hambre, de pasar sacrificios. Y el pueblo comenzó a reclamarle a Dios. Y el pueblo que era representado en Moisés, Moisés que fue quien sufrió las consecuencias porque ni los que comenzaron el viaje, ni Moisés vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron continuamente hacia Dios. Dios que se fijó en ellos y que con amor les mostró el camino, les daba la comida y que solo pedía fidelidad, y el pueblo que no fue capaz de ser fiel y de obedecer a sus mandatos. Por tanto, no llegaron a esa tierra prometida. Y tenemos que darnos cuenta de que muchos de nosotros, ustedes que son papás, por ejemplo, son como ese Moisés. Ese Moisés que tiene a su pueblo de Israel, a sus hijos, a su familia, a las personas que tienes a tu cargo. Ustedes son responsables de enseñarles a obedecer para que puedan llegar a la tierra prometida. Porque es en esa obediencia que se aprende desde pequeños, que se aprende a respetar a Dios y que se aprende a llegar al cielo. Y ahora vamos a ese ejemplo de obediencia que todos también conocemos. Nuestro padre en la fe, Abraham. Abraham fue una persona generosa y Jesús, o Dios nuestro Señor, el momento de pedirnos obediencia en nuestras vidas, es la primera cualidad que nos pide, que tengas un corazón generoso. Y todos conocemos lo que es la generosidad, pero no siempre la vivimos. Abraham tuvo 3 características en su generosidad, en su obediencia. Primero, creyó a Dios. Estamos hablando de un hombre que tenía ya tenía 100 años, ya era anciano, que ya no tenía un hijo con su esposa. Y sin embargo, cuando Dios se presenta y le habla, él cree y sobre todo confía,
porque la obediencia va mucho en confiar en las palabras de aquel que es una autoridad. Segunda característica, escuchó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos sordos a las palabras de Dios porque estamos tan encerrados en nuestro juicio y voluntad que no escuchamos lo que Él nos tiene que decir en nuestras vidas? Entonces, creer y escuchar. Escuchar a ese Dios que le dijo, sal de tu tierra. Yo creo que Abraham estaba en su tierra feliz, contento, había vivido toda su vida ahí. ¿Por qué me quieres sacar de aquí, de mi comodidad? Pero bueno, me lo estás diciendo tú, Señor, te voy a obedecer. Lo escuchó. Y tercera característica de esa generosidad, ofrendar lo que Dios pide. Y es por eso que es llamado nuestro Padre en la fe Abraham. Porque después de tantos sacrificios, por fin Dios le da el regalo de un hijo. Y cuando ya tiene ese regalo en sus manos, de repente, ¿qué hace Dios? Le pide que le dé el gran regalo de su vida. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Un hombre que había esperado durante toda su vida ese regalo y de repente se lo pide como sacrificio. Pero sin embargo, él dijo, me lo está pidiendo Dios y a Él le debo todo. Él me ha dado todo lo que yo tengo en mi vida, por tanto, no lo voy a dudar. Me va a doler, pero no lo voy a dudar. Claro que sí, voy a sacrificar a mi hijo. Y en el momento que Dios se dio cuenta de la generosidad de ese corazón, de su obediencia, entonces no permitió que matara a su hijo. Le estaba probando, como muchas veces nosotros somos probados en nuestra fe. Qué gran enseñanza nos deja esto, sabiendo que Dios bendice la obediencia. Dios bendice al que obedece. Cuando tenemos que obedecer en nuestras vidas, recuerda que vamos a ser muy bendecidos y no va a ser fácil. Así como el padre Pío de Pietrelcina tuvo que obedecer a la iglesia cuando fue investigado por un don que había recibido de parte de Dios. Él fue bendecido porque obedeció, porque creyó, porque escuchó y porque se ofrendó a sí mismo a Dios nuestro Señor. Lo mismo que nuestro padre Abraham creyó en Dios, que le daba una promesa. Escuchó su palabra, su pedido de que saliera de su tierra, de su comodidad. Y sobre todo ofrendó lo más preciado que tenía en su vida, a su hijo. Ese es el camino de la santidad, salir de nosotros mismos, colocar nuestra vida en las manos de Dios y que muchas veces va a estar representado en las autoridades que nos da en nuestras vidas, en nuestros padres, en el trabajo tenemos una autoridad, los gobernantes, y hay que pedir a Dios que les dé la sabiduría para que ellos tomen buenas decisiones y nosotros podamos seguir ese camino. Recuerden que la obediencia siempre va a ser como ese GPS que lleva al cielo. ¿Qué pasa con un GPS? Todos ya hemos tenido la experiencia de que tenemos que ir a un lugar al que nunca hemos ido. Agarramos el GPS, puede ser Google Maps o el Waze, colocamos la dirección y le ponemos ir. Y nos marca una ruta. No significa que porque tú vas por un camino que nunca has transitado, te estés llevando un camino equivocado. No. ¿Cuántas veces la obediencia nos lleva por callecitas, por barrancos que nunca hemos transitado? Pero confiamos en el GPS, confiamos en que nos está diciendo la verdad y que nos va a llevar a nuestro destino. Que la obediencia sea tu GPS, que sea tu Waze, que sea tu Google Maps, que sea lo que te indique cómo llegar a ese destino. Y tu destino y mi destino es el cielo. Que sepamos obedecer y recordemos la gran invitación de la palabra de Dios el día de hoy. Obedecer, porque el que obedece siempre va a ser bendecido por Dios nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y nos dé esa humildad de abrir nuestro corazón para que nuestro juicio y voluntad sean tocados por la voluntad de Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.